Orden del tiempo, misterios, historia y leyendas. Hola temponauta, bienvenidos a Orden del Tiempo, soy Bernardo y ya estamos aquí una vez más, un nuevo miércoles con un nuevo vídeo en el canal de YouTube. Pero antes de todo, sí, por favor, dale a like, en este caso a la manita pulgar arriba, para que esto llegue y se mueva más rápido por todo internet. Es muy importante, por favor, que hagáis eso, y también suscríbete. ¿Por qué? Porque hay una pequeña proporción de suscriptores que ven estos vídeos en comparación con aquellos que entran, ven los vídeos y no están suscritos. Pero ¿qué realmente hacéis? ¿Qué estáis haciendo? Suscribíos, por favor, que es gratis. Bien, amigos, pues estamos de celebración, estamos en el 76 aniversario del fenómeno OVNI como lo conocemos a día de hoy. Hoy, en el momento en que estoy grabando este vídeo, 2 de julio, se celebra el Día Mundial del OVNI. ¿Por qué? Porque un 2 de julio de 1947 ocurrió el presunto accidente de Roswell en Nuevo México. Un accidente donde, según la tradición ufológica, se produjo el accidente de un objeto volador no identificado, de una nave espacial, y los cuerpos de seguridad y de inteligencia estadounidense recuperaron restos biológicos de cuerpo de tripulantes, ¿no?, de esos ufonautas. Pero sí podemos marcar el año cero de la ufología, no es precisamente en la fecha del 2 de julio, sino unos días antes. Digamos que la Navidad ufológica, o esta extraña festividad relacionada con los OVNI, con los UFO, con los FANI, UAP, o como lo queramos llamar, comienza siempre el 25 de junio, cuando por primera vez el piloto estadounidense Kenneth Arnold divisó 9 extraños objetos voladores sobre las montañas del estado de Washington en Estados Unidos mientras él iba pilotando. Y curiosamente, días después, el 2 de junio, se produjo el avistamiento de Roswell. Pero sabía una cosa, de que lo que conocemos, todo el vocabulario, la tradición ufológica, incluso la mitología OVNI, entre comillas, todo lo que sabemos sobre la hipótesis extraterrestre no llegó de la noche a la mañana, sino que fue un proceso de elaboración de años. ¿Por qué? Porque en el momento de que Kenneth Arnold divisó esos 9 objetos voladores no identificados, todos tenemos en mente de que la palabra OVNI, la palabra UFO, siempre estaban en el colectivo de nuestro vocabulario, siempre se utilizaban, han estado ahí desde siempre. Y no, es un error, porque incluso en esos avistamientos, incluso en ese año cero, con el avistamiento de Kenneth Arnold y el accidente de Roswell, las siglas UFO, las siglas OVNI no se utilizaron, no existían. Fue posterior, fue justamente la década de los 50, en 1956, si la memoria no me falla, se utilizó por primera vez esa sigla. Pero realmente, ¿cómo conocían a los OVNI? ¿Qué realmente eran? Y si este fenómeno siempre ha estado aquí. Ya os he comentado en varias ocasiones que el término OVNI no siempre ha estado en uso, y es un gran error. Si, por ejemplo, si cogemos documentación historiográfica, buscar la terminología OVNI, la terminología objeto volador no identificado, ¿por qué? Porque no la vamos a encontrar. Ya os estuve hablando de ese documento en ese vídeo, que os lo dejo por aquí arriba, de ese OVNI que se pudo observar en Granada en el siglo XVIII, que no utilizaban la palabra OVNI ni la palabra fenómeno objeto volador no identificado, sino lo descubrieron con una especie de globo de cristal. Incluso cuando os hablaré de los OVNI de la antigua Roma, que también os lo dejo por aquí arriba, los romanos utilizaban el fenómeno de prodigios, y os estuve explicando en ese vídeo que eran realmente los prodigios.
Sin duda estas luces populares, de las que también tuve el honor de hablar con Andrea Pérez Simondini, no es un hecho aislado de España, sino también en algunas regiones de Argentina. Las apariciones de estas luces se ven ligadas al fenómeno religioso en España y en otros muchos lugares. Se ha ido relacionando ambos fenómenos, ¿no? El de la hipótesis de la teoría extraterrestre junto con las devociones religiosas. Por ello es bastante común últimamente relacionar, por ejemplo, el fenómeno de la Virgen, las apariciones de Fátima, ¿no?, con el fenómeno extraterrestre, sobre todo por ese boceto que apareció en el archivo a principios de los años 2010 sobre la presunta imagen de la Virgen María, que la describe que se describe en ese dibujo como una especie de astronauta, ¿no? Bastante curioso, bastante llamativo. Pues bien, como he comentado anteriormente, no fue en 1956, fue en 1952, una pequeña corrección, cuando se estableció por primera vez el término UFO, el término OVNI en español, ¿no? Pero entonces, ¿cómo eran los OVNI? ¿Cómo eran aquellos tripulantes? ¿Cómo se conocía a este fenómeno? Bueno, para ponerlo en antecedentes tenemos que pensar en la mentalidad, sobre todo en aquello que ocurrió en 1938. Se produjo la Guerra de los Mundos y creó en parte la mitología colectiva popular sobre los extraterrestres y sobre la llegada a ellos, ¿no? Es ya conocido todo el mundo, una retransmisión en radio donde se adaptó la novela de Herbert George Wells. Se retransmitió en radio y fue tan popular que parecía que realmente había una invasión extraterrestre y que se estaba produciendo en ese mismo momento, pues todo se estaba retransmitiendo en radio. Bien, según la descripción de Wells en su novela y también lo que se estaba produciendo en la radio, fue que la llegada de estos alienígenas, de estos invasores provenientes de Marte, no llegaban en naves espaciales, en la típica nave espacial extraterrestre en forma de disco, en forma de platillo volador, no en ese ovni que tenemos culturalmente en mente, en redondo, sino que estos marcianos habían llegado a la Tierra, bien primero por un desastre natural ocurrido en Marte que se pudo observar desde nuestro mundo, y que habían llegado a bordo de meteoritos provenientes del vecino rojo. Entonces, pues ya conocemos la historia de que a partir de maquinaria trípode pues iban invadiendo el mundo, ¿no? Esa era la mentalidad de cómo podían llegar incluso los extraterrestres a nuestro mundo, o la mentalidad de los marcianos, ¿no? Porque digamos que la vida extraterrestre básicamente se cimentaba en las fronteras de el espacio conocido, que básicamente podía ser el sistema solar, pero sobre todo Marte era el gran candidato a que hubiese vida extraterrestre, cuando sabemos que no es así, o al menos la vida extraterrestre que conocemos a día de hoy. Bien, dejamos en 1938 con esa mentalidad, con ese ideario colectivo de cómo son los seres extraterrestres, la llegada de estos a nuestro mundo, y estamos en un conflicto bélico, en un gran conflicto bélico en la Segunda Guerra Mundial, cuando en diferentes partes del mundo, desde Los Ángeles hasta Washington, en Europa, en Francia, irán ocurriendo dos fenómenos aéreos extraños, incluso que pueden llegar a ser paralelos. Todo ello, si a día de hoy lo vamos describiendo y lo vamos comparando con la fenomenología OVNI o la fenomenología de la hipótesis extraterrestre, coinciden en las descripciones. Uno de ellos, solo conocido como Foo Fighters, ¿no? Son, según los pilotos que se encontraron con estas anomalías aéreas, con estos objetos voladores no identificados, que no aparecían en sus radares ni se comportaban como algo realmente extraños,
como si tuviesen autonomía propia, pero no estaban acondicionados por ningún tipo de tecnología. Era realmente muy extraño y sobre todo se movían en un umbral entre lo tecnológico y lo sobrenatural. Me explico. Los Foo Fighters, si lo comparamos o si como lo describimos o lo vieron estos pilotos en diferentes partes del mundo, se pueden describir como luminarias, ¿no? Como esferas de luz de diferentes tamaños. Algunas iban en conjunto, otra iba en solitario, y que de vez en cuando pues solían perseguir como una especie de juego a los aviones. Solían interactuar, ¿no?, con estos aviones, y los pilotos pues no sabían qué hacer. Muchas veces disparaban, el fuego no les impactaba, no los derribaba. Algunas veces que rebotaban, otras veces que atravesaban las balas y las municiones a estas esferas de luces. También se habla de testimonios que muchas de estas luces cambiaban de tamaño y se introducían justamente en el mismo avión, traspasaban la coraza del avión y se metía en el propio interior. Algo que y parecía andar, ¿no? Pasearse en el interior para ver cómo eran aquellas naves terrestres aéreas, y después se iban, pasaban la chapa del avión, el acorazamiento, como si fuese una especie de espíritu, una especie de fantasma, y volvía por su camino. No se sabía a día de hoy que son los Foo Fighters, y por aquel entonces se les relacionaba en el ámbito más sobrenatural, ¿no? Incluso un ámbito casi religioso. No se sabe o no se sabía si por aquel entonces estas extrañas luces pues podían relacionarse con la hipótesis extraterrestre. Sin duda un fenómeno peculiar, pero que a día de hoy se sigue dando y se mete dentro del colectivo del fenómeno ovni. Paralelamente a todo esto, aparecen los famosos cohetes fantasmas, maquinarias aéreas que iban y venían de un punto a otro. Primero se hablaba de tecnologías robadas a los alemanes durante la guerra, o incluso prueba de estos. Finalizada la Segunda Guerra Mundial, volvían a aparecer en diferentes partes de Europa, sobre todo en los países escandinavos, estos peculiares cohetes fantasma. Esta vez decían de que eran presunta tecnología robada a los alemanes, que había sido mejorada por los rusos, por los soviéticos, pero que no sabían realmente lo que era, no tenían conocimiento, y que el comportamiento de estos cohetes no era muy normal, ¿no? Parecía que iban como teledirigidos, o incluso tenían una especie de autonomía propia semejante a algún tipo de avión, pero no se podía comparar con estos. También por parte de algunos testigos, donde veían que estos cohetes caían, sobre todo en algún lago que otro, observaban cómo a los días iban apareciendo personajes peculiares muy extraños, con acento extranjero, que hablaban por radio en una lengua que no conocían, y cuando esta gente se sentía observada, desaparecían y no se volvían a ver a estos curiosos extranjeros merodeando la cercanía de donde había aterrizado estos cohetes fantasma. Dejamos el año 40, los años 40 finalizando, y nos acercamos al 25 de junio de 1947. ¿Qué ocurrió ese 25 de junio?
Nuestro piloto, el padre de la ufología contemporánea, el padre de la ufología moderna, si lo podemos decir de este modo, quien abrió el año cero, Kenneth Arnold pues decidió sobrevolar el estado de Washington en su avioneta y sobre todo una zona montañosa, cuando de repente observó que 9 extraños objetos voladores estaban allí, volando a una velocidad que él o bien dijo, o bien son prototipos experimentales que vuelan por propulsión nuclear o algún tipo de energía nueva, o son maniobras militares que él no podía entender, ¿no? Porque la velocidad a la que se movían, él siempre lo describía como cuando se coge un disco y se lanza sobre el agua y esta va rebotando, ¿no? En un primer momento también él los describió como si fuesen una especie de frisbee, ¿no? Claro, esto llegó al oído de la prensa y la prensa pues lo empezó a multiplicar por todo el mundo, dando a entender de que habían aparecido extrañas naves en Estados Unidos. Primero se le achacaba un fallo de seguridad nacional. Los militares decían de que no era posible porque no se habían detectado nada que había entrado en los Estados Unidos, ni siquiera enemigos. Por aquel tiempo nació la Guerra Fría, no tenían constancia de, y sobre todo 9 naves en el estado de Washington proveniente de Rusia ni de cualquier aliado de los soviéticos. No sabían realmente lo que eran aquellas 9 naves. La prensa, por boca de Kenneth Arnold, empezó a llamar a estas 9 naves platillos voladores, ¿no? Ya tenemos el primer concepto que se ha acabado o lo hemos integrado en nuestra mente colectiva contemporánea, en nuestra propia cultura pop, en la propia mitología actual, ovni, si lo queremos llamar de este modo. Bueno, pero incluso el propio Kenneth Arnold desde un primer momento no daba ningún tipo de explicación, ni sabía realmente lo que eran aquellos, ni tampoco lo relacionó con la hipótesis extraterrestre. Es más, un dato que yo no conocía y que recientemente, por el 76 aniversario del avistamiento de Kenneth Arnold, el propio José Antonio Caravaca, vía Twitter, hizo una extraña o peculiar publicación que yo no conocía, y es que Kenneth Arnold desde un primer momento identificaba a aquellas 9 aeronaves como una señal o unos instrumentos, una especie de carros voladores que utilizaban las almas del más allá para contactar, ¿no?, con el más acá, como si fuesen aquellos carros que utilizaban los ángeles de Dios para comunicarse con los profetas, o incluso esas maquinarias voladoras que están recogidas en la mitología hindú, donde los propios dioses, ¿no?, pues navegaban en ellas por los cielos. Algo así se pensaba en un principio que eran estas 9 naves, ¿no? El propio Kenneth Arnold, pues, en vez de la hipótesis terrestre, pensó que eran instrumentarias de las propias almas, de los propios espíritus que utilizaban para canalizarse con el fin de llegar hasta el más acá. Pero poco a poco esa hipótesis sobrenatural fue evolucionando hasta acabar siendo, ¿no?, la hipótesis extraterrestre que a día de hoy está. Para ello tenemos que ir poco a poco avanzando en el tiempo. Unos pocos días después sucede el famoso accidente de Roswell. La prensa lo titula de la diferente manera. Un platillo volador se ha estrellado en Roswell y con ello se han recuperado cuerpos alienígenas. En Roswell es un pequeño pueblo. Este objeto volador no identificado, este platillo volante, cayó en un rancho de Roswell cerca de Albuquerque, en Nuevo México. El resto ya lo conocemos, ya es historia popular, cultural y sobre todo de esa zona de Nuevo México, ¿no?, donde se han creado multitud de negocios turísticos a raíz del accidente ovni, del accidente extraterrestre. Pues bien, ya se empezaba a relacionar sobre aquellos platillos voladores
con la llegada de extraños humanoides, de seres provenientes de otros mundos. Ya las cosas empezaban a encajar, ¿no? Encajar sobre todo en la mentalidad ufológica que tenemos actual. Ya tenemos diferentes piezas que se van uniendo. Y tenemos que saltar un pequeño salto en los años, no tenemos que ir hasta 1952. El proyecto Libro Azul ya había comenzado, porque será un proyecto que finalizará hasta 1954. Será en julio de 1952. Varios objetos voladores no identificados, varias luces extrañas, varios platillos voladores surcan el cielo de la capital de Estados Unidos. Rápidamente la aviación estadounidense se pone en marcha para capturarlo, para darle aviso, disparar fuego, porque estaban violando el espacio aéreo y sobre todo la cercanía de la Casa Blanca. Los rusos habían llegado aparentemente hasta la capital, pero para sorpresa de ellos no eran rusos. ¿Qué eran aquellas naves? No lo sabemos a día de hoy. El presidente Truman dijo abiertamente darle una explicación, investigar qué eran aquellos extraños avistamientos que por aquel entonces iban apareciendo y desapareciendo en todo el país. Luminarias, discos voladores, extrañas aeronaves que no tenían ningún tipo de explicación y que no tenían relación ni con los rusos ni con cualquier otro tipo de enemigo que tenía Estados Unidos, que eran a su vez aliados de los soviéticos, que realmente eran aquellas luminarias, aquellos cielos que iban y venían a su libre albedrío, violando el espacio aéreo norteamericano. ¿Cuándo será? Ese mismo año, 1952, cuando se bautice, cuando se le nombre, cuando se le ponga nombre, y será alguien muy importante y vinculado al proyecto Libro Azul. Será el capitán vinculado al proyecto Libro Azul, Edward J. Rupe, quien nombre a esas extrañas luminarias, objetos, platillos voladores como Unidentified Flying Object, UFO, en español, objeto volador no identificado, naciendo ya por fin la terminología, naciendo el vocablo, naciendo ya el fenómeno ovni tal y como los conocemos a día de hoy. Tenemos ya la descripción de diferentes anomalías o apariciones de estas peculiares aeronaves ya clasificadas entre sí. Tenemos también la vinculación de estos extraños objetos con tripulantes, con los ufonautas, y poco a poco irán sucediendo nuevas apariciones de objetos voladores no identificados, la llegada de los humanoides, de los tripulantes, de los ufonautas. Recordemos, si esto ocurrió en 1952, esta invasión a la capital, a Washington DC. En 1956 tenemos el famoso caso de los duendes de Huntsville, que pasó a la prensa también y que os hablé en un vídeo en este canal, de Kerry y Huntsville. Así que amigos, hasta aquí hemos llegado a día de hoy, 76 años del fenómeno ovni tal y como lo conocemos a día de hoy. Espero que os haya gustado el vídeo, pulgar hacia arriba en el caso que sí, y como siempre nos vemos aquí en Orden del Tiempo. Un saludo y hasta pronto amigos.